Hola a todos. He decidido hablar en este congreso de nutrición ofrecido por Equisalud sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ya que es extremadamente frecuente, casi un niño de cada 10 lo tiene. Por tanto, quiero ayudar a estas familias contando la experiencia que tenemos en nuestro equipo tratando estos casos porque la alimentación es un pilar clave para reducir la sintomatología. Y además, hoy en día también se conoce qué sustancias fitoterapéuticas naturales tienen un efecto psicotrópico beneficioso específicamente para el TDAH. Así que no hay que ver la medicación como la única manera de tratar a estas personas. Hay que darle primero una oportunidad a la dieta y a los suplementos naturales y recurrir a los fármacos solo si estas medidas no fueran suficientes, que por los resultados que estamos viendo veo claro que merece la pena probar primero con medidas dietéticas, así que os animo a que le deis una oportunidad. Voy a comenzar dándoos algunos datos sobre la prevalencia del TDAH, haciendo una breve diferenciación de los tipos que hay y continuaré explicándoos las distintas maneras en las que la alimentación puede tener un efecto sobre el TDAH, como por ejemplo cómo actúa como factor epigenético. Los cambios epigenéticos son los cambios provocados por factores ambientales, como son la dieta, la polución y el estrés, que pueden activar o inactivar los genes sin cambiar la secuencia del ADN. En la cuarta parte de esta charla voy a hacer un repaso de los principales suplementos que se utilizan para tratar el TDAH, especificando cuáles tienen evidencia científica de que realmente funcionan y sin embargo cuáles no están respaldados por la ciencia y por tanto no puedo recomendarlos. Además, os contaré cuál ha sido la experiencia del equipo Arestea cuando nuestros pacientes han tomado estos suplementos. Y además, como experta en microbiota, no puedo acabar la charla sin contaros también cómo se asocia el TDAH a ciertos patrones y alteraciones de la microbiota. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la falta de atención, una actividad motora excesiva e impulsividad. Suelen ser personas olvidadizas y desorganizadas, que puede que no terminen de hacer las cosas que empiezan y además tienen más tendencia a tener comportamientos arriesgados. Cuando ahora os hable de cómo puede ayudarles la dietoterapia, estos rasgos que os he comentado serán algunos de los parámetros que tendremos en cuenta para evaluar la efectividad de los tratamientos dietéticos. El TDAH tipo inatento, que se conoce por las siglas TDA, es el subtipo más frecuente que hay y es el subtipo que se tiene cuando hay un trastorno de la atención que no se acompaña de hiperactividad y por eso está más infradiagnosticado y muchas veces simplemente se les pone a estas personas la etiqueta de distraídas y pueden tener una baja autoestima por no ser bien comprendidas ni siquiera por ellos mismos y por eso se pueden llegar a sentir bastante mal. La prevalencia de este trastorno es bastante abrumadora. Según una investigación publicada en el 2022 por el CDC, aproximadamente el 9,8% de los niños de entre 3 y 17 años de Estados Unidos han recibido un diagnóstico de TDAH y es el doble de frecuente en niños que en niñas. El TDAH es un trastorno multifactorial en el que los factores genéticos y biológicos van a tener un papel muy importante y la nutrición es uno de los factores ambientales que más va a influir en la expresión de la sintomatología que caracteriza el TDAH. Además, se cree que ciertas deficiencias nutricionales son la razón por la que algunas personas no responden bien al tratamiento farmacológico. Otra manera en la que la alimentación influye en el TDAH es porque actúa como factor epigenético, puesto que puede dar lugar a que se expresen genes que se asocian a este trastorno. Por otra parte, la alimentación puede influir en el TDAH no solo por cómo puede modificar la epigenética, sino también porque va a modular la microbiota intestinal y se sabe que esto también influye en el desarrollo de los síntomas de TDAH.
En un estudio publicado este mismo año, realizado en Estados Unidos, se ha observado cómo los alimentos están contaminados con metales pesados que están permitidos en ingredientes alimentarios específicos de consumo habitual. Y se ha alertado en este estudio de la gran exposición que hay a través de los alimentos, sobre todo a mercurio inorgánico y a plomo, lo que puede afectar al epigenoma. De hecho, hace muchos años ya que se conoce el efecto dañino que tienen estos dos metales pesados sobre el cerebro. Esto es tan preocupante que incluso el Congreso de los Estados Unidos ha confirmado que los niños estadounidenses están expuestos a metales pesados debido a los contaminantes presentes en el suministro de los alimentos. Y los resultados de este estudio posiblemente se pueden extrapolar a Europa, bueno, y por tanto a España, porque aunque el estudio se haya realizado en Norteamérica, al igual que ahí, aquí también estamos viendo aumentos progresivos y muy alarmantes de la prevalencia de TDAH y también de TEA, con casos que se duplican o triplican en tan solo una generación. Sin perder de vista las hipótesis neurobiológicas en la que la etiología del TDAH es el principal causante, hoy en día ha aparecido una línea de investigación basada en la hipótesis nutricional para explicar el incremento del diagnóstico de este trastorno en los últimos años. Esta hipótesis se basa principalmente en el que el TDAH puede relacionarse con alguna deficiencia nutricional y que puede ser una manifestación que no habíamos previsto de los cambios modernos de nuestra dieta, donde ya no se sigue la dieta mediterránea y una gran mayoría de los alimentos que tomamos han sido procesados industrialmente. Esta hipótesis está reforzada al considerarse que algunas dietas equilibradas y ricas en algunos componentes específicos, como complemento a los tratamientos tradicionales, han mostrado ser eficaces a la hora de mejorar los síntomas de este trastorno. Los principales pilares en los que se basa el tratamiento nutricional, siguiendo la hipótesis nutricional, son la reducción e incluso eliminación por completo de los azúcares refinados, sobre todo durante el desayuno para evitar así los ciclos de hiperglucemia e hipoglucemia, es decir, las subidas y bajadas de azúcar. Además de que se deben evitar alimentos refinados por ser tan deficitarios en nutrientes importantes y porque al no ser alimentos de cultivo biológico pueden llevar aditivos que posiblemente puedan afectar de manera muy negativa a estos niños. De hecho, sería muy recomendable que siempre que sea posible se elija alimentos ecológicos que no contengan aditivos, sobre todo colorantes y conservantes. También se recomienda evitar el consumo excesivo de leche de vaca y se deben sustituir alimentos ricos en grasas saturadas e hidrogenadas a cambio de tomar alimentos ricos en grasas insaturadas como el aceite de oliva y el del pescado. De hecho, el pescado pequeño azul es uno de los alimentos más importantes para el TDAH porque contiene EPA y DHA, que son ácidos grasos omega 3, que tienen una función extremadamente importante en el sistema nervioso central y en la formación de compuestos antiinflamatorios. Así que si tuvierais que hacer el esfuerzo de introducir un nuevo alimento de manera habitual en la dieta de un niño con TDAH, deberéis aseguraros que tome muy frecuentemente pescado azul bajo en metales pesados. Es tan importante que si no tendréis que suplementarle con este tipo de omega 3, pero mejor que lo consuman como parte de su alimentación habitual y solo si no se tomara suficientes raciones de pescado a lo largo de la semana, habría que reforzar con este suplemento. Hay estudios, como el que he puesto en la diapositiva, en los que se ha observado cómo puede haber alteraciones significativas en el sistema inmune de personas con TDAH, posiblemente debido a una desregulación epigenética de la expresión de algunos genes y a un aumento del estrés oxidativo.
de modo que los resultados de estos estudios apoyan el tratamiento dietético de estos pacientes basado en el aumento de la ingesta de alimentos con gran poder antioxidante. Y a esto debo añadir yo que tenemos que tener en cuenta que es importante que seleccionemos bien los alimentos no solo porque contengan muchos antioxidantes, sino porque esos antioxidantes tengan la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica para poder actuar también sobre el cerebro. Por cierto, quien quiera profundizar más en esto, les recomiendo que vea la charla que tengo subida en mi canal de YouTube sobre neuroinflamación. Se cree que tener una inflamación crónica y un elevado estrés oxidativo puede hacer de detonante de síntomas de TDAH, como por ejemplo podría ser una neuroinflamación mediada por un aumento crónico de células T, al igual que tener un daño oxidativo en las neuronas podría producir una pérdida de la función neuronal normal. Por tanto, la modulación de la actividad del sistema inmune y el equilibrio entre sustancias oxidantes y antioxidantes mediante la aplicación de terapia nutricional tiene un potencial enorme en el tratamiento del TDAH. Por ejemplo, uno de los principales antioxidantes que yo recomendaría para estos casos, puesto que hay de muchos tipos, serían los polifenoles, que se encuentran en algunos alimentos, ya que no solo tienen la capacidad antioxidante, sino que también tiene un efecto inmunoregulador. Por eso, una alimentación rica en estos polifenoles sería una de las terapias más apropiadas, puesto que además va a aportar muchos beneficios extras para la salud en general. En general, se recomienda que las personas afectadas por TDAH no tomen alimentos procesados y eviten los aditivos alimentarios, especialmente los colorantes, puesto que se cree que los colorantes alimentarios artificiales pueden contribuir a la hiperactividad en niños con TDAH. Las personas con TDAH pueden ser especialmente sensibles a ingredientes específicos, incluidos alérgenos alimentarios comunes como el trigo, la leche y los frutos secos. Dado que ciertos alimentos pueden afectar de forma diferente a las personas con TDAH, a veces los profesionales de salud recomendamos que se pruebe con una dieta de eliminación para ayudar así a identificar los posibles alimentos desencadenantes de síntomas de TDAH. El nutriente que merece que le dé más protagonismo, y por eso ya más adelante hablaros de él, es el omega 3. Quiero resaltarlo porque no hay lugar a dudas sobre su eficacia para este trastorno. Incluso está considerado que tiene un nivel de evidencia 1, que es el máximo nivel de evidencia científica que hay y que nos permite hacer alegaciones sobre su eficacia de manera rotunda. Estos ácidos grasos permiten la formación de eicosanoides, que son componentes importantes de las membranas de las células y de los fosfolípidos. De modo que estos ácidos grasos poliinsaturados influyen sobre la calidad del crecimiento y del desarrollo. Las formulaciones con mayor cantidad de ácido eicosanoico, que se conoce por las siglas EPA, en comparación con la composición en ácido docosahexanoico, que se conoce por las siglas DHA, parecen ser aún más efectivas para reducir los síntomas de TDAH. Las dosis que han demostrado ser útiles son entre 1 y 2 gramos de omega 3 de algún suplemento que contenga al menos 400 miligramos de EPA y tomarlo al menos durante 14 semanas. Tened en cuenta de que estoy hablando de suplementación con omega 3 para los casos en los que no se pueda llevar una dieta muy rica en pescado pequeño azul, porque siempre que podamos conseguir los nutrientes que necesitamos mediante la dieta y en cantidades suficientes, así es como deberemos tomarlos. Y en el caso del omega 3 sí que sería factible conseguir tomar
todo el que necesitamos mediante la dieta. Por cierto, siendo de Málaga, obviamente la imagen que he elegido para mostrar una buena fuente natural de omega 3 es un espeto de sardinas. Pero ahora os voy a hablar de otro micronutriente que se ha visto que tan solo con la dieta no se puede conseguir tener niveles óptimos, ni siquiera tomando bastante sol. Después de nombrar la palabra sol, ya habréis imaginado que ahora os voy a hablar de la vitamina D. La deficiencia de vitamina D es muy relevante en la patogénesis de trastornos neurológicos, no solo en el TDAH, sino también otros como autismo, depresión y esquizofrenia. En el estudio del 2020, que he puesto en la diapositiva, se observó cómo la suplementación con vitamina D y magnesio en niños con TDAH fue eficaz para mejorar los problemas de conducta, problemas sociales y ansiedad o timidez, aunque no sirvió para disminuir los problemas psicosomáticos de una forma significativa. Y en un estudio anterior de 2018 ya se había observado también cómo se mejoró la función cognitiva en el grupo de niños con TDAH que habían recibido suplementos de vitamina D. Específicamente, su mejora fue en los dominios de nivel conceptual. La razón por la que la vitamina D podría ayudar en el TDAH posiblemente sea porque influye en los niveles centrales de dopamina a través de diferentes mecanismos, incluida la transición de calcio, las propiedades antioxidantes y la expresión génica. El magnesio es un cofactor de muchas enzimas y se ha demostrado que interactúa con muchos receptores de monoaminas que son relevantes en la fisiopatología del TDAH, como receptores de la serotonina, noradrenalina y dopamina. En un metaanálisis de 2019 se concluyó que existe una relación inversa entre la deficiencia de magnesio en sangre y el TDAH. Por eso, a la mayoría de personas con este trastorno les podría venir bien tomar un suplemento que contenga entre unos 100 y 350 miligramos durante al menos unas 12 semanas, aunque la cantidad va a depender de la forma en la que se tome el magnesio, ya que hay algunas formas que apenas se absorben y por eso incluso podrían producir diarrea. Y es muy importante tener en cuenta que el magnesio puede llegar a ser muy tóxico si se toma a dosis demasiado altas. En general, más de 10 miligramos por kilo de peso y día. Así que, aunque para muchos suplementos os estoy diciendo las dosis en las que se han hecho los estudios, es importante que sea un profesional de salud quien os vaya a ajustar la dosis. Otro micronutriente que se relaciona con el metabolismo de la dopamina es el zinc, aunque su efecto va a ser indirecto. También interviene en el metabolismo de la melatonina y de las prostaglandinas, además de ser un cofactor de enzimas importantes para la estabilización de las membranas celulares. Los estudios han utilizado dosis de entre 30 y 150 miligramos al día y durante unas 8-12 semanas. Y sus conclusiones son que cuando se suplementa con zinc a pacientes con TDAH que tenían previamente deficiencia de este mineral, les puede mejorar bastante la atención. Y hay otros estudios en los que la mejora que se observó fue una reducción en la hiperactividad y la impulsividad. Entre los alimentos que son más ricos en zinc se encuentran las ostras y otros mariscos, aunque yo nunca daría bivalvos a los niños puesto que son los filtros del mar y contienen mucha cantidad de plásticos PCBs y metales pesados. Pero no importa porque hay otras fuentes alimentarias de zinc como son la carne roja y las aves, además de productos lácteos, legumbres como las alubias y los frutos secos que pueden aportar también bastante zinc. El hierro es un cofactor de la tirosina hidrolasa, que es la enzima que limita la velocidad de síntesis de las monoaminas y por tanto es fundamental para la producción tanto de dopamina
como de noradrenalina, que son los principales neurotransmisores que se relacionan con el TDAH. La deficiencia de hierro causa una transmisión dopaminérgica anormal, lo que se cree que puede contribuir a la fisiopatología de este trastorno. En un estudio se observó cómo niños que tenían niveles de ferritina anormalmente bajos tuvieron una mejora de los síntomas de TDAH cuando se les suplementó con 80 miligramos de hierro al día, comparados con los que tomaron un placebo. Aunque tened en cuenta que 80 miligramos es una dosis para los que tienen anemia, cuando lo que se quiere es simplemente prevenir que llegue a haber una anemia, la dosis es bastante menor, aproximadamente unos 10 miligramos al día durante unas 12 semanas, aunque por supuesto es el profesional de salud quien debería ajustar las dosis. El cobre interviene en el metabolismo y en la degradación de las catecolaminas a través de la dopamina beta hidrolasa y la monoamina oxidasa. De modo que cuando hay concentraciones más elevadas de cobre se produce una reducción de los niveles de dopamina, por lo que hay que tener cuidado en el caso de TDAH y no se deben tomar multivitamínicos y algunos suplementos que traen varias cosas, puesto que muchos de ellos también contienen cobre y el problema no es ya solo que se suplementara con este mineral. Si se suplementara con este mineral, entonces se podría disminuir potencialmente la dopamina, sino otro problema adicional es que también se afectaría el sistema glutatión y habría una disminución del glutatión disponible en las células y esto va a provocar una reducción de la capacidad de eliminar las partículas de peróxido de hidrógeno, que es muy oxidante y por tanto daña a las células. Pero no penséis que por esto el cobre en general va a ser nocivo o dañino, ya que realmente es un cofactor muy necesario para muchas enzimas, como por ejemplo la enzima DAO, que metaboliza la histamina. Y por otro lado, aunque afecte de manera negativa al antioxidante glutatión, el cobre forma parte de otra enzima antioxidante que se conoce por sus siglas como SOD. Esto parece un poco complejo, pero la idea con la que os quiero que os quedéis es que la suplementación con cobre, cuando estamos ante un caso de TDAH, podría estar contraindicada, sobre todo si no se parte de tener una deficiencia previa y además es que se observó en un estudio que estas personas suelen tener concentraciones más elevadas de cobre en sangre que las personas sin TDAH. Aunque bueno, hay otros estudios en los que no se han encontrado que haya diferencias significativas. Concluyendo, con el cobre hay que ser especialmente cautos, pero aún así habrá casos en los que sí que sea conveniente suplementarlo, como por ejemplo que se sepa que se va a producir una disminución de este mineral porque queremos suplementar con metionina y zinc. Y son dos de los suplementos que se suelen pautar con el TDAH. Es decir, que en estos casos sí que podemos plantearnos dar cobre si vamos a dar metionina y zinc, porque ya podemos prever de que se va a disminuir la absorción del cobre. O también el caso de que el paciente tuviera un sobrecrecimiento de bacterias sulforreductoras, lo que se conoce como SIBO o sulfuro, según donde se localice este sobrecrecimiento bacteriano, puesto que en el intestino de estas personas se formaría más cantidad de sulfuro de cobre que es insoluble y por tanto no puede absorberse, no puede atravesar la barrera intestinal. Y además, por otra parte, también habría que tener en cuenta que si se tiene excesivo olivo de sulfuro, lo estoy comentando porque es algo bastante frecuente, pues bien, este sobrecrecimiento también se suele tratar con molibdeno y este es otro mineral que también reduce la absorción de cobre y podría causar una deficiencia. Entonces, aunque estoy diciendo cuidado con suplementaros con el cobre, hay muchos casos en los que vaya a necesitar suplementaros con el cobre, pero son casos muy específicos y ante todo que esté supervisado por un profesional, especialmente este suplemento. La vitamina B6
que también se conoce como piridosina, es crucial para los neurotransmisores que se relacionan con el TDAH y se ha visto en estudios cómo las enzimas que dependen de esta vitamina para funcionar bien pueden estar muy alteradas en personas que tienen este trastorno, y esto puede dar lugar a una disminución de la producción de dopamina y noradrenalina. La suplementación con piridosal 5-fosfato, que es la forma adecuada en la que se debería suplementar la vitamina B6, puede normalizar el comportamiento, especialmente cuando la manifestación de síntomas del TDAH se ha producido por la alteración del metabolismo de esta vitamina. Algunos estudios han evaluado el papel que tienen algunos macronutrientes como péptidos y aminoácidos en el TDAH, puesto que pueden actuar como coadyuvantes metabólicos. Dado el impacto que tienen los aminoácidos aromáticos sobre la síntesis de serotonina y dopamina, puesto que son los sustratos que se utilizan para formar estos neurotransmisores, si hubiera un déficit de tirosina o de fenilalanina, en teoría no se podría formar suficiente dopamina, al igual que si no hubiera suficiente triptófano, se limitaría la producción de serotonina. Algunas investigaciones sugieren que los pacientes con TDAH tienen niveles más bajos de aminoácidos como la fenilalanina, por lo que se tenía la esperanza de que si suplementábamos con fenilalanina, de esta manera podríamos tratar este trastorno. Sin embargo, tomar fenilalanina por vía oral no parece tener ningún efecto sobre los síntomas de TDAH, ni tampoco la suplementación con el resto de aminoácidos aromáticos. Por tanto, si seguimos los resultados de estos estudios, no podemos recomendar el tratamiento con estos aminoácidos. Aunque esto no nos va a quitar no va a restar importancia de que haya que tener una alimentación que nos aporte suficientes aminoácidos aromáticos, porque si tenemos deficiencia, potencialmente nuestro cerebro no va a poder formar estos neurotransmisores si no tiene estos sustratos. En un estudio se ha observado cómo altas dosis de taurina reduce el comportamiento hiperactivo, probablemente a través de una modulación de varias vías del sistema inmunitario. Y en otro estudio también se vio cómo diferentes dosis de taurina pueden llegar a tener incluso efectos opuestos sobre las concentraciones de dopamina, sugiriendo que altas dosis de taurina podría ser un candidato para el tratamiento del TDAH. Además, la taurina tiene un efecto protector en el cerebro. En estudios en animales, no en humanos, se ha observado que la carnitina reduce la hiperactividad y la impulsividad. Pero en estudios en humanos todavía no se ha podido demostrar que proporcione una diferencia significativa frente a tomar un placebo, por lo que basándonos en la evidencia actual no se puede recomendar la L-carnitina para tratar el TDAH. Además, como en Aristea vemos tantos test metagenómicos de microbiota intestinal donde los pacientes tienen un sobrecrecimiento de bacterias productoras de trimetilamina, que es aterogénica, incluso se está empezando a relacionar con el Alzheimer. Pues bien, estas bacterias producen la trimetilamina a partir de la carnitina. Así que si no sabemos si esa persona tiene o no un sobrecrecimiento de estas bacterias, preferimos no arriesgarnos a suplementar con L-carnitina, a no ser que el beneficio claramente esté superando el perjuicio. Como podría ser, por ejemplo, que esté justificado el riesgo porque un paciente tenga una disfunción mitocondrial o que tenga un síndrome de fatiga crónica, incluso para el trastorno del espectro autista, porque ahí sí que hay más evidencia de su utilidad. Pero aunque decidiéramos que el beneficio supera el riesgo, aún así trataríamos primero a estas bacterias antes de dar la carnitina, o por lo menos trataríamos los efectos nocivos del óxido de trimetilamina. Hay evidencia científica de que la fosfatidilcerina puede mejorar significativamente los síntomas del TDAH
y también la memoria auditiva a corto plazo. Por tanto, la suplementación con este fosfolípido se puede considerar como una estrategia nutricional segura y natural para mejorar el rendimiento mental de los niños pequeños que padecen TDAH. La fosfatidilcerina se puede encontrar de manera natural en muchos alimentos, aunque por desgracia en cantidades demasiado pequeñas, excepto las vísceras de los animales que sí que contienen una cantidad más significativa. Y dentro de los alimentos de origen vegetal, el único que tiene una cantidad suficiente son las alubias blancas, que recordad antes que os he comentado que también tienen zinc. Y bueno, y tienen galactanos que ayudan al microbiota. Es decir, que la alubia blanca, al igual que el pescado pequeño azul, debería ser dos de los alimentos principales que estén presentes en la dieta de estas personas. Pero bueno, aunque estoy comentando los alimentos que contienen fosfatidilcerina, para ciertas condiciones específicas en las que necesitamos en más cantidad este nutriente, bueno, está disponible como suplemento y lo bueno que tiene es que se tolera muy bien a la dosis recomendada y apenas tiene efectos secundarios. Pero bueno, si conseguís tomar, por ejemplo, mucha alubia blanca de manera habitual, eso sería lo ideal. La L-carnosina es un dipéptido formado por la unión de la unión beta-alanina y la L-histidina que se considera beneficioso para personas con TDAH, ya que se acumula en el córtex subfrontal y puede mejorar la función de los lóbulos frontales. También se le atribuyen propiedades neuroprotectoras, antioxidantes y anticonvulsivantes. Y además tiene la capacidad de mejorar el sueño, por lo que puede ser un buen aliado. En Aristea utilizamos también la L-carnosina para otros trastornos y estamos viendo muy buenos resultados, como por ejemplo para el síndrome de Tourette y para algunos pacientes que manifiestan síntomas de fibromialgia. Bueno, cuando sospechamos que es el origen, cuando sabemos que tiene el origen, puede ser una acumulación, por ejemplo, de ácido láctico en la musculatura, como también hace efecto tampón, sabemos que a estos pacientes les va a ayudar a reducir el dolor, en este caso. Con esto quiere decir que tiene muchas otras propiedades más allá de las que os estoy contando aquí específicamente para el TDAH. Antes de terminar con esta sección, que es la que está más directamente asociada con la alimentación, aunque todavía nos queda hablar de la nutrigenética, quiero aprovechar para crear una advertencia para que los padres de niños y adolescentes con TDAH estén muy atentos, puesto que estos jóvenes tienen mayor riesgo de desarrollar un trastorno del comportamiento alimentario, ya que hay una mayor incidencia de bulimia y de trastornos de la conducta alimentaria no especificados, sobre todo en niños. Y por otro lado, hay una mayor prevalencia de obesidad en adultos que tienen este trastorno. Esto se debe a que uno de los rasgos de este trastorno es la impulsividad. Por eso, si conseguimos controlarla, podemos reducir el riesgo de trastornos alimentarios y también de obesidad, a reducir las ingestas compulsivas. De hecho, los estudios demuestran que entre el 15 y el 20% de personas con bulimia tienen también TDAH. El TDAH tiene un fuerte componente genético. Por eso, he considerado que no puedo hablar de la nutrición sin considerar también cómo los nutrientes pueden interaccionar con el ADN, de modo que pueden activar o desactivar genes asociados con enfermedades o a ciertos trastornos como el déficit de atención y hiperactividad. No todos los genes que tenemos se expresan. Algunos se mantienen inactivos incluso durante toda la vida. Que se expresen o no va a depender de factores de transcripción dietéticos, como por ejemplo que haya un déficit de zinc o que haya una exposición a sustancias ambientales que sean tóxicas, como el mercurio o los pesticidas organofosforados.
De hecho, está bastante claro el papel que tienen los factores ambientales, donde podemos resaltar la alimentación como uno de los factores que más van a influir, ya que hay varios estudios en los que se ha demostrado que los patrones de expresión génica difieren geográficamente entre distintas poblaciones, incluso dentro de una misma población. Y estos cambios en la expresión génica pueden tener un impacto negativo sobre la plasticidad neuronal, lo que afecta a trastornos del neurodesarrollo como el TDAH, pero también al autismo e incluso a la discapacidad mental. En el caso particular del TDAH, el factor epigenético que se cree que más puede afectar es la metilación del ADN. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de suplementar a estas personas con nutrientes que intervienen en la metilación, como son las vitaminas B6, B9, B12, que deberían prescribirse en sus formas metiladas, a no ser que estemos ante el caso contrario, que es menos frecuente, pero podría ocurrir, y es que haya una alteración genética que provoque que algunas de las enzimas metiladoras sean hiperactivas y haya un exceso de metilación que también es contraproducente. Pero bueno, esto es menos frecuente y no voy a entrar aquí en detalle, pero he querido hacer este inciso porque hay gente que se suplementa con estas vitaminas metiladas y enferma, no las toleran. Y son estos casos en los que tenemos que sospechar que hay un poliformismo de estos genes metiladores, pero es el contrario, es decir, hay una excesiva metilación, entonces simplemente si tomáis estas vitaminas y os sienta mal, que sepáis que podéis tener esta alteración genética. En la diapositiva podéis ver los tres genes cuyos poliformismos se asocian más frecuentemente al TDAH. Os lo he puesto por si habéis hecho algún test genético a vuestros hijos o a vuestros pacientes, ya que se podría adaptar la alimentación y la suplementación a las alteraciones específicas que se hayan detectado, para poder realizar también una terapia nutrigenética. Por ejemplo, si encontramos que hay una mutación en el gen metilente tetrofolato reductasa, que aunque no tuviéramos un test genético, podríamos ya sospechar de este poliformismo al ver que la homocisteína está elevada. Pues en este caso será recomendable una dieta muy rica en alimentos que contengan folato, como por ejemplo las espinacas, y se tendría contraindicado tomar cereales fortificados en ácido fólico, ya que solo se debería tomar la vitamina B9 suplemento en su forma metilada. Otro gen que es de especial interés para el TDAH es el catecol o metiltransferasa, que se conoce como COMT, ya que tiene un papel crucial en la degradación de la dopamina en el córtex prefrontal. El tercer poliformismo genético que tenemos que tener en cuenta para descartarlo siempre que sea posible, porque su alteración se manifiesta con síntomas de TDAH, es el monoaminosidasa A o MAO-A, puesto que da lugar a la expresión de una enzima que actúa de manera demasiado rápida, dando lugar a síntomas que se solapan con el TDAH. Algunos síntomas, signos comunes son que hay una mayor tendencia a tener adicciones, depresión, dificultad para mantenerse dormido, fatiga e incluso antojo o ansia por tomar azúcares y carbohidratos. Una de las consecuencias de que haya una alteración del metabolismo de la metilación es que la homocisteína suele estar aumentada tanto en el TDAH como en otro trastorno del neurodesarrollo, el TEA. La homocisteína es una sustancia dañina, de hecho es un marcador de riesgo cardiovascular. Por eso es importante suplementar en este caso con las vitaminas B6, B9, B12 en su forma metilada para que la homocisteína se transforme en aminoácidos que necesitamos, como la cisteína y la metionina. Por otra parte, las personas con TDAH suelen tener disminuida la vitamina B12. Por tanto, recomiendo que en personas con este trastorno se determinen los valores tanto de la homocisteína como de estas tres vitaminas del grupo B
y en caso de tener elevada la homocisteína, pues se suplemente con estas vitaminas. Vamos a entrar ahora en la sección de tratamientos naturales para el TDAH que no están directamente relacionados con la alimentación, pero que creo que pueden ser de utilidad para complementar la terapia nutricional. Porque aunque las terapias psicofarmacológicas como el metilfenidato han demostrado su utilidad en niños con TDAH, sus efectos secundarios hacen que merezca la pena que intentemos utilizar primero tratamientos naturales que no solo es que no vayan a tener estos efectos adversos, sino es que además nos van a aportar otros beneficios extra para la salud. La elevación del estrés oxidativo y la disfunción del sistema inmune pueden derivar en un daño neuronal. Por tanto, se considera que están involucrados en los procesos fisiopatológicos que derivan en trastornos del neurodesarrollo. La evidencia científica con la que ya contamos, en el que se asocia el TDAH con desequilibrio entre compuestos oxidantes y antioxidantes, al igual que con alteraciones inmunitarias, respalda el potencial terapéutico que tienen los suplementos nutricionales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, como por ejemplo los polifenoles. Un ejemplo es el pinogenol, que es un extracto de la corteza del pino marítimo francés que destaca por ser muy rico en polifenoles con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias muy potentes y que puede ayudar en el TDAH a reducir el daño oxidativo y mejorar el estado neuroquímico. De hecho, se considera que podría ser una buena alternativa al metilfenidato en el TDAH pediátrico, sobre todo si se tiene en cuenta de que prácticamente carece de efectos adversos. Por eso es un tratamiento ideal para los niños a los que no se les quiere dar medicación. La Bacopa Monieri ayuda a mejorar el aprendizaje en adultos y se cree que también en niños y adolescentes, aunque no hay suficientes estudios en niños como para estar seguros de su eficacia. Pero los estudios que hay se sugiere que podría ser un tratamiento seguro para los niños y que les podría ayudar a nivel de comportamiento. Además, la Bacopa Monieri ofrece otras ventajas, como por ejemplo nos puede ayudar a protegernos de la toxicidad del glutamato y de esta manera podría reducir la irritabilidad y el insomnio. Por eso, de hecho, en Aristea lo consideramos también para pacientes que tienen problemas con el glutamato y que les puede producir toxicidad mitocondrial y aumentarles también de esta manera el dolor. Y también es el adaptógeno que utilizamos en pacientes a los que tenemos que reducirle el cortisol, que es la hormona del estrés, y que además nos está mostrando rasgos de deficiencia de dopamina, como es la anedonia o la apatía, la falta de interés para hacer cosas, es un rasgo de deficiencia de dopamina también. Se cree que un subgrupo de niños con TDAH experimenta insomnio crónico con problemas para quedarse dormidos, que conduce a una excesiva somnolencia durante el día que puede aumentar la desinhibición, hiperactivación y problemas con la función ejecutiva, básicamente la toma de decisiones, lo que podría agravar el TDAH. Posiblemente esto se deba a que suelen tener concentraciones significativamente más bajas de melatonina las personas con TDAH que tienen problemas de sueño. En un metaanálisis de ensayos aleatorios controlados con placebo, se ha demostrado que la melatonina disminuye la latencia del sueño, aumenta el tiempo total y mejora la calidad del sueño, tanto en niños como en adultos con graves problemas para dormir, aunque no parece tener ningún otro efecto para reducir otros síntomas principales de este trastorno. A diferencia de la mayoría de fármacos que se utilizan para dormir, la melatonina tiene la ventaja de que no tiene apenas riesgo de crear dependencia, no se asocia a habituación, que quiere decir que cada vez sería necesario dar dosis más elevadas para tener el mismo efecto, y tampoco produce resaca farmacológica.
básicamente el malestar que se tiene a la mañana siguiente después de haber tomado algunos somníferos o hipnóticos. En niños que desarrollan problemas de sueño después de comenzar el tratamiento con metilfenidato, la melatonina puede ser un tratamiento efectivo y seguro. Incluso dosis bajas de melatonina, de 1 miligramo, son ya capaces de incrementar la duración del sueño en niños y adolescentes con TDAH que están recibiendo tratamientos con psicoestimulantes, además de que se tolera muy bien la melatonina. La L-teanina es un aminoácido que proviene del té verde y en general, para la población en general, se ha demostrado que induce la relajación, reduce el estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos al influir en varios neurotransmisores asociados al ciclo sueño-vigilia. Y de hecho, en un estudio de este mismo año se ha visto claramente cómo mejora la calidad del sueño. Además, en niños con TDAH puede afectar sobre su control inhibitorio y a su cognición en general. La L-teanina, la cafeína y su combinación ayudan a mantener la concentración durante más tiempo y parece que mejoran el rendimiento cognitivo general de niños con TDAH, posiblemente gracias a que ayudan a disminuir la abstracción mental cuando hacen un esfuerzo por poner atención. Mientras que la teanina sola o la cafeína sola parecen aumentar la impulsividad cuando se toman por separado, la combinación de estas dos sustancias parece disminuir la impulsividad en niños con TDAH, mejorando también este aspecto del trastorno. En conclusión, la combinación de estos dos estimulantes naturales puede utilizarse como un agente terapéutico para controlar los síntomas en niños con TDAH. Hay plantas que pueden modular procesos inflamatorios a través de la influencia que ejercen sobre el sistema inmunitario y por sus propiedades antioxidantes. Por eso se cree que potencialmente podrían ayudar al TDAH, aunque todavía no hay suficientes estudios para saber hasta qué punto podrían ser útiles. Así que en la siguiente diapositiva os voy a nombrar algunos. En ratas tratadas con baicaleína se ha observado un incremento de la dopamina en una parte del cerebro, una reducción también de su actividad motora y un incremento de las habilidades de aprendizaje espacial. De hecho, este suplemento suele utilizarse como ansiolítico y también como sedante, pero me temo que todavía no hay suficiente estudio, bueno, no hay, que yo sepa, ningún estudio en humanos que haya demostrado que funciona para el TDAH, por lo que no es un suplemento que pueda recomendar para esta condición. Aunque bueno, al ser un flavonoide, pues tiene otros beneficios para la salud, pero no se podría utilizar como terapia para el TDAH. El azafrán también se ha evaluado en un estudio en el que se comparó su efecto frente al metilfenidato y se vio que tenía la misma eficacia. Pero aquí tan solo se estudió la terapia con azafrán a corto plazo, por lo que haría falta estudios de más tiempo de duración y, bueno, mejor diseñados. Así que con los estudios que tenemos ahora mismo tampoco se puede recomendar, pero eso no quita que se pueda añadir azafrán, por ejemplo, a la comida. En un estudio observacional se sugirió que el ginseng rojo podría ser eficaz para mejorar la falta de atención en niños con TDAH, pero sigue siendo incierto hasta qué punto podría ayudar. Y bueno, la melena de león es bien conocido su efecto, aparte de la microbiota y la permeabilidad intestinal, sobre todo a nivel cerebral. Potencia la formación de mielina y como tiene un efecto beneficioso en el cerebro, se cree que podría ayudar
pero realmente no hay ningún estudio para el TDAH, entonces tampoco es un suplemento que pueda recomendar específicamente para esta condición. Se ha estudiado el ginkgo biloba para ver si funciona para el TDAH, puesto que potencialmente podría ayudar, ya que mejora el flujo sanguíneo cerebrovascular y afecta a varios sistemas de neurotransmisores. En un estudio bien diseñado de 2010, se le dio a personas con TDAH entre 80 y 120 miligramos de extracto de ginkgo biloba durante 6 semanas y se vio que se vio que fue menos efectivo que el tratamiento con el metilfenidato, aunque tuvo la ventaja de producir menos efectos secundarios, como el insomnio, dolor de cabeza, falta de apetito. Y en otro estudio posterior en el que se dio a los participantes una dosis mayor de hasta 240 miligramos de 3 a 5 semanas, se observó cómo se mejoraron los síntomas de TDAH, además de la actividad eléctrica cerebral. Pero aún así, no hay todavía suficiente evidencia para apoyar el uso del ginkgo biloba como alternativa al metilfenidato, porque no se sabe si realmente mejoró los síntomas más que lo hubiera hecho cualquier placebo. Y como además tiene riesgo añadido de producir hemorragia, por precaución y al no ver claramente que tenga más beneficios que riesgos, personalmente yo no lo recomendaría, a no ser que se haya estudiado muy bien primero el caso y se haya, sobre todo, lo primero que hay que hacer es descartar que la persona no tenga un trastorno de la coagulación o que no esté tomando fármacos u otros suplementos con propiedades anticoagulantes, y también que no se vaya a someter a una cirugía, como por ejemplo podría ser algo muy frecuente que un implante, ponerse un implante dental. Que además los pacientes no suelen tener en cuenta que nos tienen que comentar si van a tener cualquier tipo de cirugía oral. Entonces, claro, antes de pautar este tipo de suplementos, tenemos que hacer hincapié en preguntarles si tienen este riesgo de sangrado por ponerse eso, por ejemplo, un implante. Se empezó a pensar que el TDAH estaba de alguna manera relacionado con la microbiota intestinal, porque se estima que niños que nacen por cesárea tienen 5 veces más posibilidades de desarrollar TDAH que los que nacen por parto vaginal. Y se hipotiza que puede ser por el desequilibrio que se provoca en la microbiota de estos bebés, ya que la microbiota en general es bastante peor si se nace por cesárea que por parto vaginal. Pero esto tampoco realmente me parece un argumento muy contundente para mostrar la asociación que hay entre la microbiota y el TDAH, puesto que hay muchos factores que también se saben que van a influir en el desarrollo del TDAH, como por ejemplo los que nacen con cesárea suelen ser porque tienen un nacimiento prematuro, son de alto riesgo y por eso hay que adelantar el nacimiento, suelen tener bajo peso al nacer y se sabe que esto es una situación en la que aumenta también bastante las probabilidades de que se tenga TDAH. Bueno, la diferencia que encuentro más relevante entre las personas con TDAH y las neurotípicas son la disminución del género Fecalibacterium, especialmente de la especie Prognisis, que participa en varios procesos orgánicos que tienen efectos antiinflamatorios y su disminución puede dar lugar a trastornos gastrointestinales y metabólicos, posiblemente porque es una de las principales bacterias productoras de butirato, que es un metabolito clave para luchar contra la inflamación y para mantener la integridad de la barrera intestinal. Otra diferencia importante de las personas que tienen este trastorno es que suelen tener elevadas dos bacterias que también tienen funciones importantes: Bacteroides uniformis y Odoribacter splasmicus. De hecho, esto explica por qué en consulta nos estamos encontrando a tantos pacientes con TDAH que presentan un liposulfuro con mucho más frecuencia que los neurotípicos. Y es
precisamente porque la bacteria o Doribates planicos producen mucho sulfuro de hidrógeno. Por otro lado, en un estudio publicado este año, también se ha visto que la medicación altera la microbiota, por lo que también es un factor que hay que tener en cuenta cuando se vaya a tratar la disbiosis de personas con TDAH. Se cree que la microbiota intestinal puede desempeñar un papel importante en este trastorno al afectar a la síntesis y al metabolismo de neurotransmisores y de sus precursores. Además, la actividad del nervio vago también es un posible mecanismo fisiopatológico del TDAH, ya que transmite al cerebro señales desencadenadas por la bacteria del intestino a través de las células del epitelio intestinal. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención.